Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar tostando granizo. Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina. ¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credenciales. Tostando granizo, porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y yo soy Ana Changuín y hoy vamos a hablar sobre los apagones del gobierno. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado que conoce muchísimo de los apagones. Se preguntarán ustedes qué es lo que está sucediendo en el Ecuador, por qué nuevamente racionamientos eléctricos. Nos va a acompañar Jorge Luis Hidalgo, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que es un experto energético, y vamos a conversar un poquito de este tema. Quiero ponerles en contexto. Nosotros tuvimos la semana pasada ya el anuncio por parte del ministro Fernando Santos Alvite respecto de los racionamientos eléctricos en el Ecuador. Entre 4 a 2 horas de racionamientos eléctricos diarios, tanto en la sierra como en la costa. Empecemos con esa primera pregunta. Jorge Luis, ¿cuál es la razón? Muchas gracias, Jimena, Ana. Qué gusto estar en este programa, lo cual casualmente lo he seguido, Tostando Granizo. Gracias por la invitación y un saludo fraterno a las personas que nos están viendo, escuchando también. Bien. La razón es un poco incómoda y es una verdad incómoda que hay que decirla. Si Adelante. me permiten, quisiera analizarla y después que la ciudadanía saque sus conclusiones. Evidentemente no somos dueños de la verdad, esto es para el análisis y para generar el debate que se necesita en esto, porque la calentura no está en las sábanas. Hace muchos años, yo no sé si es que esto fue desde hace décadas, nosotros tenemos una falla de origen. Sí, tenemos un problema como un pecado capital. Y esta falla de origen se explica de la siguiente forma. Existen inversiones, por ejemplo, una nueva hidroeléctrica, llamémosle el Coca-Cola Sinclair como un ejemplo, para explicarlo, donde a alguien se le ocurrió que no se amorticen las inversiones, que no haya recuperación de inversión y que no se dé una recaudación a la expansión. En cierta forma, a los números les estamos diciendo, solo vamos a cobrar o recaudar por el servicio eléctrico para mantenimiento y operaciones, ¿sí? Entonces, el valor que está ahí de las hidroeléctricas en el país es un valor que solo cubre operaciones y mantenimiento. En ese sentido, con esa falla de origen, nosotros arrancamos un sistema eléctrico donde básicamente cubrimos operación y mantenimiento, pero le suplicamos a los ministros de finanzas de cada cierto tiempo que hagan inversiones desde el Estado, ¿no es cierto?, a nuevas producciones eléctricas que ayudarían al crecimiento de la electricidad, que obviamente la demanda crece, las personas per cápita consumen más, todos tenemos un celular, una computadora, un iPad, etcétera, y la población crece, ¿no es cierto? Con este pecado capital, evidentemente el sector eléctrico recauda lo necesario para hacer mantenimiento de operaciones, pero en la época del presidente Moreno, de ahí vienen un poco las verdades incómodas, le dio y se portó más generoso con sus ministros y dijeron vamos a dar un subsidio aún mayor. Es decir, vamos a dar, le llamaban incluso hasta el día de hoy incentivo, para todos los industriales del país, que son más de 40,000 industriales. Y les dicen, oiga, a ustedes yo soy súper generoso y les voy a dar, además de que ya no cubro los costos para expansión, yo voy a darles a un menor precio para que ustedes en las noches o fines de semana tengan un menor precio. Por supuesto, ¿sí? Era parte de un paquete de incentivos que se estaba dando, se dio a varios sectores para incentivar que incluso la producción se lleve a las horas nocturnas, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Cosa que además lamentablemente no se cumplió. Entonces, ninguna de estas, o la gran mayoría de estas 40,000 empresas pudo beneficiarse porque los costos en la noche son complejos, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, nadie migró a la noche. Los únicos que se beneficiaron
eran las empresas que ya producían en la noche, que da la casualidad que estas empresas además son las más grandes del país. Las grandes mineras, las grandes petroleras y las grandes industrias. Cuyas producciones no paran en las 24 horas del día. No paran. Si usted ve las curvas son iguales. Es decir, nunca migraron a la noche, pero sí hay beneficiarios. Entonces estas empresas que se benefician de una tarifa de 5 centavos el kilovatio hora, ahora sí no cubre ni para expansión, ni para operaciones, ni para mantenimiento. Es decir, hubo una caída de los recursos necesarios para hacer esto. Entonces, esto nos lleva a que después de 5 años o 6, donde se ha crecido 1000 megas el consumo, ¿sí? 1000 megas es el equivalente a un nuevo paute, y en estos 6 años no ha habido nuevas inversiones, la última fue el Coca-Cola Sinclair, evidentemente nos pone en una situación totalmente contra las cuerdas. Esto iba a pasar, ¿no? Por supuesto. O sea, ya bajo ese criterio, si estamos trabajando a pérdida y encima estamos subsidiando a grandes empresas, era claro que algo así iba a pasar. Exactamente. ¿Y qué hay de cierto, Jorge Luis, perdona que te interrumpa ahí, qué hay de cierto y más allá de lo pintorescas que pueden ser las declaraciones de que la gente ha cambiado del ventilador al aire acondicionado? A ver, tratemos un poco de explicar a quienes nos están viendo y escuchando si el aumento del consumo, y vinculándolo al tema productivo, que me parece un horror decir que porque la gente sus negocios aumentan o porque sus negocios prosperan, porque es la palabra. Hay más reactivación económica. Sí, bueno, pero la cadena de producción tiene un montón de beneficios, pues, o sea, se va a contratar más gente, se van a contratar más servicios básicos. Yo dudo mucho que el consumo doméstico tenga ese peso, digamos, dentro del consumo energético del país. Me parece medio irracional, pero más bien cuenta. ¿Qué hay de cierto que el aumento del consumo, que la gente haya migrado de un aparato al otro, tiene que ver con esta crisis energética? Yo quiero analizar números y que la gente saque conclusiones de los números. Primero, si usted tiene una panificadora, ¿sí? Para números rápidos, si le cuesta producir un pan $1, yo sé que cuesta menos, pero $1, y lo vende a 50 centavos, lo evidente es que no pueda crecer si la demanda sube, y peor aún, en algún momento, gracias, si no pueda crecer y en algún momento también no pueda dar mantenimiento a sus equipos. Correcto. Entonces, evidentemente, esta es la consecuencia de esto. Pero quiero ir un poco más allá y ya voy a contestar a su pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente tenemos un parque termoeléctrico de 1700 megas, que es el que debería apoyarnos como complemento a las hidroeléctricas cuando no funcionan. Ahí tiene que intervenir el parque termoeléctrico. Y solo funciona la mitad, porque solo se logró mantener la mitad. Entonces, como el Estado no tuvo los recursos en ese entonces para poner más mantenimiento y para hacer más generación, además de la inoperancia, de la negligencia de las autoridades y todo esto, corrupción, si quieren llamarle todo lo demás, es el cóctel perfecto, porque al final del día, como el Estado no quiere tener apagones, le toca salir disparado a comprar diésel importado para generar electricidad. A mayor precio seguramente. A mayor precio. Eso lo adivino. Y como no le alcanza, va a Colombia a rogarle que le venda electricidad. ¿Y a cuánto le vende Colombia? Como Colombia también tiene el mismo desafío, nos está vendiendo de 20 hasta 60 centavos a kilovatio hora, que es 12 veces más de lo que nos cuesta la hidroelectricidad en el Ecuador. Qué locura. Jorge Luis, esto y todo lo que en el ámbito político hemos venido analizando cómo esto cómo esta temática se la sostuvo hasta este punto, ¿no? Hay en comunicación política y dando otros elementos quienes dicen, bueno, en buena hora que la noticia la da el presidente Guillermo Lasso para que entre ahora el presidente Noboa como un solucionador de problemas, pues ¿no? Sí, sería un costo político enorme, ¿no? Correcto. Para Noboa. Ese por un lado. Por el otro, lo vemos al presidente Lasso que se desata la crisis, empiezan los apagones de 4 horas, no es un apagón de 1 hora, son 4 horas al día, es fuertísimo, gravísimo. Y luego el presidente inmediatamente emprende acciones, que viaja a Colombia, que viaja a Guayaquil, que he encontrado, que tengo aquí soluciones, miren, ya resolví. ¿Esto se podía haber anticipado, Jorge Luis? Por supuesto. ¿Se podía haber anticipado? Mire, teníamos 2 años que sabíamos que iba a haber el fenómeno del Niño. Además, cada cierto tiempo pasa el fenómeno del Niño.
Y el estiaje es de todos los años, no es un estiaje. Lo que pasa es que el estiaje de ahora es más seco, es la única diferencia. Pero vamos más allá porque quiero contestar a su pregunta anterior. El sector residencial, números fríos, después la gente saque sus conclusiones. El sector residencial solo consume el 26% de electricidad que consume el país. Claro. Y el sector industrial consume el 42%. Pero cuando usted ve en las noticias, por ejemplo, que le entrevistan y el al resto señor es Uquillas, público. el resto es sector comercial, digamos, los centros comerciales, los supermercados, etcétera, etcétera, que es un 25-26%, más o menos. Ahí ciérrenle un poco más o menos. Pero en el, digamos, en el imaginario de las autoridades, ¿contra quién se van? Contra el sector residencial. Y lo voy a explicar. Claro. El sector gran industrial, me refiero a las grandes mineras, que además yo soy un promotor de que ojalá tengamos más desarrollo, más inversión, más industrias, pero no puedo evitar analizar los números y no hablar de este desangre que está pasando. Por más de que quisiera que haya más inversión y tal, también es importante corregir esto. Resulta que las grandes mineras, por ejemplo, pagan de 5 a 9 centavos del kilovatio hora. ¿Sí? Repito, 5 a 9 centavos. Y usted y yo, en nuestras casas, el sector residencial, pagamos desde 9 centavos hasta 68 centavos. Es decir, nos ponen unos límites pequeños y dice, si usted se pasa de ese límite, paga 10, paga 11, paga 12 y tal. Entonces, lo que nosotros pagamos con subsidio inicial, que son los 9 centavos, es el precio máximo que pagan las grandes mineras. Entonces, ¿contra quién se están yendo? Contra la población. ¿A quién le piden que apague la plancha? A la población. Que eso fue lo que pasó en la pandemia. No sé si ustedes recuerdan que en la pandemia hubo subieron el precio de la energía eléctrica y el argumento fue, bueno, la gente se está quedando en la casa y está consumiendo más. Pero siempre como que la culpa la tiene de alguna manera el consumo doméstico. A mí me parece que realmente quien debería pagar, no sé si un poco más sin que esto evidentemente implique un desincentivo a la producción, sería quien más consume. Pero independientemente de eso, o sea, independientemente que le incentiven o desincentiven, si es que pagamos menos de lo que nos cuesta, esto es lo que vamos a vivir y vamos a seguir viviendo esto con cada vez mayor Esa era la profundidad. siguiente pregunta, Jorge Luis. Y tengo hasta temor de preguntarle. ¿Cuánto va a durar esto? Depende de las autoridades. ¿Cuál es la expectativa para que esto se solucione? Importantísimo. A ver, ¿la gente quiere apagones? No. Y todo el mundo está contento cuando no hay apagones. Pero vamos a ver el backstage de eso. ¿Qué es lo que está pasando detrás? Lo que está pasando detrás es que se está drenando una cantidad de recursos donde los técnicos estamos viendo en vivo y en directo la quiebra del sector eléctrico del país. ¿Por qué? Porque como no hay hidroelectricidad y no se hizo mantenimiento a las termoeléctricas ecuatorianas, y se han dado obviamente una negligencia enorme de las autoridades, estamos comprando diésel para generar electricidad a precios internacionales, pero en el Ecuador subsidiado. Estamos comprándole 12 veces más cara la electricidad a Colombia. Estamos además 12. Estamos generando incluso apagones, que esto es un castigo a la producción nacional de todo el país, es decir, para los grandes industriales. Lo que se ahorraron en subsidios, ahora lo están terminando de pagar de la forma más cruel, que es apagones. O incluso los que están mejor preparados tienen que generar electricidad con diésel, así sea subsidiado, que es más caro que el subsidio que le estábamos dando. Entonces, realmente aquí se necesita una reestructuración. Por eso mencionaba, aquí hay una oportunidad también para corregir estos temas. Pero la ciudadanía tiene que saber que no es la culpable. No es que es la culpa de la ciudadanía porque se cambia de ventilador a aire acondicionado. De hecho, deberíamos considerar que esa es una buena noticia, que la ciudadanía tenga acceso a ciertos elementos de mayor comodidad, como el aire acondicionado, cocina, inducción, lavadora, secadora, etcétera. Y sin dudas está, y aquí Jimena, un elemento importante. Yo escuchaba al representante de los restaurantes a nivel nacional. Y claro, en el sector turístico, por ejemplo, lo que se hace es
castigar o impedir que trabajen los restaurantes pequeños y se privilegia a las grandes industrias. O sea, se privilegia, por ejemplo, a los centros comerciales más grandes que tienen acceso y que en buena hora que tengan flujo de gente. No digo que no lo deberían tener, pero se está golpeando de manera más agresiva a los restaurantes pequeños que no tienen cómo comprarse un generador eléctrico. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos, Jimena, que enfrentará entonces el presidente Daniel Noboa de cara a asumir el gobierno? Yo supongo que es una de las principales preocupaciones en este momento. Yo estimo también, aunque básicamente no hemos tenido, y esa es una de las preocupaciones, pronunciamientos de Daniel Noboa. Ahí quería preguntar algo a Jorge Luis, Ana, respecto de este problema estructural que nos cuenta y que, claro, el grueso de la ciudadanía lo desconoce, ¿no? Pero sí es un problema de tal magnitud, Jorge Luis, que implica además el cambio del tema energético, ¿no? Y también salir un poco de digamos, de esta dependencia que tenemos con el tema de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas, sino también migrar ya a otro tipo de energía. Esto toma tiempo, es un proceso largo, entiendo yo. ¿Podrá hacer algo para solucionar este tema Daniel Noboa en el año 7 meses más o menos que tiene de gobierno? A ver, primero una buena noticia, porque no todo es escandalosamente malo. Qué bueno. El país el año pasado tuvo una de las participaciones más altas de energías renovables del mundo, 93%. Y esto es más alto que Alemania. Esto es más alto que Reino Unido, ¿no? Esto es más alto que Estados Unidos. Ahí nos referimos que a solar, predominantemente hidroeléctricas. Y esto es una gran noticia porque el potencial hidroeléctrico, además, tenemos una posición bendecida, podemos crecer 10, 20 veces más. Tenemos un potencial solar enorme, tenemos un potencial eólico enorme. Y claro, sí necesitamos una generación en firme, que son las termoeléctricas, que justamente generan este acompañamiento a los desafíos que genera justamente la inestabilidad de las renovables. Es decir, hay menos agua, tiene que entrar una generación en firme que la prenda y la apague. Correcto. Pero no está todo mal. Segundo, el presidente Noboa tiene 2 caminos. O nos curamos con pañitos tibios, y eso quiero decirlo claro, cuando tiene un enfermo terminal, ¿sí?, o muy grave, y le dice que con agua de hierba se cura, está pateando simplemente el problema para que el siguiente tenga un problema aún mayor. Si no toma los toros por los cuernos y le dice al sector privado, sin necesidad de quererlo golpear ni quererlo desincentivar, sino de forma racional, decirle, estos son los números que tengo, si usted cubre menos de estos números, no hay forma de que el Estado ahorita, que está tan golpeado, que tiene un déficit de casi 5,000 millones de dólares, que tenemos problemas y esto es un fracaso del Estado. Además, sí, sé que hay unas mejoras, pero si el país tiene problemas de desnutrición infantil crónica, no hay nada peor ya después de eso. O sea, no creo que haya algo más grave que los niños no tengan que comer. Y por eso me quiero referir, permítame una segunda verdad incómoda, pero creo que la ciudadanía tiene que conocer esto. Los buenos amigos de la Cámara de Industriales de Quito sacan un comunicado, además indignados obviamente por los apagones, y yo los entiendo, desesperados obviamente, y dicen en mis palabras, en mi entendimiento, dicen lo siguiente. Esto le puede preguntar a ver si piensan diferente, pero de lo que yo leo e interpreto, dicen: gobierno, solucióneme el tema de apagones a toda costa, haga lo que tenga que hacer para que haya apagones. ¿Qué significa esto detrás? Si usted tiene que pagar 40, 50, 60 centavos, $1, vaya y pague, porque yo no quiero que haya apagones. Está bien, nadie quiere que haya apagones, porque ese es el backstage, es lo que está pasando detrás, el costo, que alguien lo tiene que pagar. Y al mismo tiempo dice: y manténgame mis subsidios, y manténgame mi precio, manténgame mi tarifa diferenciada de 5 centavos el kilovatio hora. Y yo quiero decirlo con claridad. No se puede. Si les hacemos caso, simplemente el problema se complica más. Y esto tiene que entender la ciudadanía. Esto es un tema técnico, esto no es un tema político, ni soy socialista, ni comunista, ni estoy en contra del sector privado, que además yo soy parte del sector privado, yo soy parte de los que quiere industrializar en este país. Entonces se necesita, obviamente, que la ciudadanía conozca, que sepa la realidad de los números, que sepa que paga más que el sector industrial,
Que sepa la ciudadanía que el costo que paga sí ha financiado mantenimiento y operaciones, entre otras cosas, pero que el desfase económico viene porque alguien se portó regalón con ese 40% de los consumidores. Creo, Jimena, que esta información que nos ha dado Jorge Luis nos lleva a uno de los puntos en los que nosotros hemos sido reiterativos a lo largo de nuestros programas. Hay una falta de confianza tremenda. Los ciudadanos difícilmente van a creer la versión que se les está dando en este momento. Sector informado y no informado, ponemos muy en duda lo que se nos dice y necesitamos información de calidad. Es necesario que los ciudadanos todos comprendamos las dificultades que estamos pasando a nivel de país. Las responsabilidades políticas no pueden tampoco abstraerse y la nueva asamblea va a tener que indagar y realizar un control, un ejercicio de fiscalización responsable respecto a quiénes o qué actos u omisiones, porque también hay omisiones en el sector público, nos trajeron hasta estas circunstancias. Está visto y creo que está planteado que tenemos un gran problema que se suma y que va a abonar a los demás que ya tiene latentes el país. El tema de la inseguridad se fortalece, se robustece si hablamos de apagones. Ojalá que los apagones no lleguen a la noche, porque ahora sí no va a haber dónde esconderse, Jimena. Me parece que la Asamblea y también el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Este no es un tema en el que habrá que investigar, habrá que ver cómo hacemos y de alguna manera tomarse su tiempo. Él empieza un proceso de gobierno con un tiempo escaso y hay que solucionarlo de emergencia, porque me parece, Ana, que no hay nada más grave, y esto también lo hemos dicho en algunos otros episodios, nada más grave para la ciudadanía que te toquen el tema de derechos, ¿no? Ya una vez que tenemos de alguna manera la preocupación centrada en trabajo y en seguridad, si encima le sumamos bienestar de la población en función de que el tema energético tiene que ver con alimentación, tiene que ver con agua, tiene que ver con salud, exacto. Entonces, esto de alguna manera atraviesa el resto de derechos fundamentales y la ciudadanía no va a esperar, no puede y no tiene por qué esperar. El impacto hoy de los apagones definitivamente no es el mismo impacto que se dio décadas atrás, porque hoy todo está sistematizado, todo está electrificado, todo está conectado y simplemente el quedarnos sin luz es quedarnos sin servicios. Es realmente seria la situación. Yo quiero agradecerle a Jorge Luis, se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerle por esta información de calidad que nos dejaste en ese momento. Nos dejas más preocupaciones y te lo agradezco porque es necesario poner y aplastar las teclas adecuadas para que sepamos y tengamos información. Ya tenemos tiempo para una tercera, de verdad, incómoda. A ver, vamos rápido. Rapidísimo. Hay un medio de comunicación digital que, si me permite lo puedo decir, este medio le hace una fotografía energética a una gran minera. Resulta que esta gran minera le hace la fotografía de energías y según este artículo deja en regalías $18 millones, que es bueno y que además ojalá más empresas hagan las cosas responsables, pero el Estado ecuatoriano le da en subsidios a una sola empresa de energía, que es básicamente subsidio eléctrico, subsidio de alumbrado público, mientras usted y yo pagamos 13% de lo que nos cuesta en alumbrado público, ellos pagan menos del 1%, y en subsidio de diésel, según este artículo, le regalamos $57 millones. Eso quiere decir que le estamos regalando 3 veces más de las regalías. ¿A usted le parece que eso es correcto? Y paralelamente hay desnutrición infantil crónica. Entonces, este país, creo que esta es una gran oportunidad para hacer una reingeniería y esto solo se puede hacer con la ciudadanía informada. Sí, muchas vital, gracias. Totalmente. Y ahí hay una banderita roja para la Asamblea Nacional que se posesione el tema de la fiscalización de lo que ha sucedido a fin de colaborar con la solución. Creo que también es algo súper importante que tienen que hacer los nuevos legisladores. Con esto nos quedamos, Ana, en este episodio de Tostando Granizo. Ellas hablan de política. Agradecemos a Jorge Luis Hidalgo por acompañarnos, por ser también tan claro, tan ilustrativo. Directo. Y eso es súper importante. Ciudadanía informada, ciudadanía que puede exigir derechos. Muchísimas gracias. Soy Ana Changuín. Y yo soy Jimena Ron. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas.
También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.